Bienvenidos a Morada del Miedo, donde cada sombra esconde un secreto. Si quieres seguir descubriendo las historias más aterradoras, no olvides dejar tu like y suscribirte. Así nunca te perderás una nueva pesadilla. Daniel llevaba meses buscando un coche antiguo. Su trabajo no le dejaba mucho tiempo, pero su obsesión por los autos viejos lo mantenía despierto noches enteras revisando subastas y anuncios en línea. Siempre soñó con encontrar un vehículo especial, uno que tuviera historia, personalidad, que no fuera simplemente un medio de transporte, sino un compañero. Una tarde, mientras navegaba por un portal de ventas locales, vio un anuncio que parecía un error. Un sedán rojo de los años 70, oxidado en algunas partes, con el motor aparentemente intacto y un precio que parecía irreal, 50 centavos. Sin pensarlo demasiado, contactó al vendedor y concertó una cita. Al llegar al garaje donde estaba estacionado, sintió una mezcla de emoción y una curiosa inquietud. El coche estaba solo, polvoriento, con el techo ligeramente hundido, pero las llaves estaban sobre el asiento del conductor, como si alguien lo hubiera dejado allí deliberadamente. Daniel se acercó, respiró hondo y encendió el motor. El rugido fue fuerte, irregular, pero el coche respondió. Todo parecía funcionar perfectamente a pesar de los años de abandono. Mientras conducía de regreso a su apartamento, Daniel empezó a notar pequeños detalles que le parecían extraños. La radio cambiaba de estación sola. Por un instante se oían voces bajas que parecían pronunciar su nombre. Los espejos retrovisores reflejaban sombras que no coincidían con la realidad de la calle. Intentó racionalizar. El coche es viejo, el cableado debe estar defectuoso, nada más. Sin embargo, una sensación de inquietud se instaló en su pecho. Al llegar a su apartamento, estacionó el coche frente a la puerta. Mientras se dirigía al edificio, notó un reflejo extraño en el capó. Las luces de la calle se movían como si tuvieran vida propia. Parpadeó y desapareció. Sacudió la cabeza, culpando al cansancio y a la excitación por la compra. Esa noche decidió limpiar el coche y revisar su estado más detenidamente. Mientras pasaba un trapo por el capó, creyó ver unas letras grabadas en la pintura apenas visibles. No mires atrás. El corazón de Daniel comenzó a latir con fuerza. Respiró profundo, tratando de convencerse de que era solo óxido o rayones antiguos, pero la inquietud permaneció. Intentó dormir, pero cada sonido de la ciudad, cada crujido del viejo sedán estacionado frente a su apartamento, parecía amplificado. A la mañana siguiente encontró un sobre colocado sobre el asiento del conductor. Estaba cerrado con un sello que no reconocía y no tenía remitente. Temblando, lo abrió. Dentro había una fotografía, él mismo sentado en el coche, con la puerta abierta, tomada desde un ángulo imposible. Daniel se quedó paralizado. Intentó racionalizarlo. Quizá alguien del garaje tomó la foto mientras revisaba el coche. Aunque no hay nadie que pudiera haber estado allí. Cada pequeño ruido, cada sombra dentro del apartamento parecía adquirir un nuevo significado. Por primera vez, comprendió que la compra del coche podría no haber sido una casualidad, sino el inicio de algo mucho más profundo y perturbador. Durante los días siguientes, la paranoia se intensificó. La radio del coche seguía cambiando de estación. Las luces del tablero parpadeaban de manera irregular y, al mirarse en los espejos retrovisores, creyó ver figuras fugaces que desaparecían en el instante siguiente. Daniel comenzó a registrar todo: fechas, horas, incidentes, cada objeto dentro del coche,
Intentaba encontrar un patrón, una explicación racional, pero cuanto más observaba, más difícil le resultaba separar la realidad de la sensación de estar siendo observado. Una noche, mientras estacionaba el coche en su garaje, creyó ver una sombra moverse en el asiento trasero. Se giró rápidamente, pero no había nadie. El silencio del garaje era absoluto. El corazón le latía con fuerza y una sensación de vulnerabilidad lo recorrió. Todo su mundo, su apartamento, su coche, parecía haber sido invadido por algo invisible, pero presente, una fuerza silenciosa que observaba y manipulaba su percepción de la realidad. Al acostarse, el miedo no lo dejó dormir. Cada sombra proyectada por los muebles, cada reflejo en la ventana, parecía tener intención propia. Cada pequeño sonido de la ciudad se transformaba en un mensaje dirigido a él. Y mientras sus ojos se cerraban lentamente, una imagen lo atormentaba. El coche rojo, brillante bajo la luz de la calle, con un reflejo que no le pertenecía, como si lo observara desde dentro, esperando que él entendiera que nada sería igual a partir de ahora. Los días posteriores a la compra del coche, Daniel comenzó a sentir que la realidad a su alrededor se volvía inestable. Cada vez que entraba en el garaje o se sentaba al volante, una sensación de ser observado lo recorría de pies a cabeza. El coche, que antes parecía solo un vehículo viejo y encantador, empezó a transformarse en algo perturbador, como si tuviera su propia presencia. Una tarde, mientras conducía de regreso del trabajo, la radio cambió de estación de manera abrupta. La música se detuvo y una voz baja y distante susurró su nombre: Daniel. Se sobresaltó y apagó la radio, pensando que era una coincidencia o algún fallo eléctrico. Sin embargo, la sensación de vigilancia no desapareció. Cuando se miró en el espejo retrovisor, creyó ver un rostro fugaz detrás de él, pálido, con ojos que parecían brillar con intensidad. Parpadeó y la figura desapareció. Daniel intentó convencerse de que estaba cansado, que su mente jugaba trucos, pero un nudo de miedo se formó en su estómago. En su apartamento, la situación no mejoró. La fotografía del sobre, tomada desde un ángulo imposible, parecía repetirse en su mente una y otra vez. Cada objeto del coche que tocaba le parecía tener algún tipo de intención. El volante frío, los asientos desgastados, la palanca de cambios con marcas que él no recordaba haber hecho. Incluso los reflejos en las ventanas del garaje se veían distorsionados, mostrando sombras que se movían por sí mismas. Una noche, decidió instalar una cámara dentro del coche, con la esperanza de registrar algún evento extraño y demostrarse que no estaba imaginando todo. Revisó las grabaciones al día siguiente y lo que vio lo paralizó. Su propio reflejo en el espejo retrovisor parecía moverse independientemente de sus movimientos. Cada gesto que él hacía, el reflejo lo imitaba, pero con un leve retraso y una expresión más fría y siniestra. La paranoia comenzó a consumirlo. Evitaba mirar por las ventanas del garaje y apenas abría la puerta del coche. Cada sonido, desde el crujido de los frenos hasta el roce del viento en los espejos, lo hacía sobresaltar. Comenzó a notar que los objetos dentro del coche cambiaban de lugar. Un bolígrafo sobre el asiento, una llave en la guantera, un pequeño papel doblado. Nada estaba donde él lo había dejado. Una madrugada, mientras dormía, se despertó con un ruido suave, el sonido de un coche moviéndose en el garaje, aunque sabía que estaba solo. Se levantó y, temblando, se acercó al vehículo. El motor estaba apagado, pero el espejo retrovisor reflejaba algo imposible. Su doble sentado en el asiento del conductor, mirándolo fijamente con una expresión de dominio absoluto.
Daniel retrocedió y tropezó con una caja de herramientas. Al girarse, el asiento estaba vacío. El miedo se convirtió en obsesión. Daniel comenzó a registrar cada incidente, cada sonido y cada movimiento del coche, intentando encontrar una explicación racional. Revisaba el motor, los frenos, el cableado eléctrico. Todo parecía funcionar correctamente, pero la sensación de ser observado no desaparecía. Una noche, mientras limpiaba el parabrisas, creyó ver algo grabado en el vidrio, palabras apenas visibles que decían: «No puedes escapar». El corazón le dio un vuelco. Respiró hondo, tratando de convencerse de que era polvo o rayones. Pero una voz interna le decía que aquello era diferente. La línea entre la realidad y la paranoia comenzaba a borrarse. Cada reflejo, cada sombra, cada sonido parecía formar parte de un patrón diseñado para atraparlo. La obsesión lo llevó a dormir apenas unas horas, con los ojos abiertos a cada crujido de la calle, a cada luz que parpadeaba sobre el coche. Sus pensamientos se llenaron de preguntas sin respuesta. ¿Quién estaba detrás de todo esto? ¿Era un juego? ¿Una coincidencia? ¿O el coche mismo tenía algún tipo de influencia sobre su mente? Al final de la semana, Daniel comprendió algo aterrador. Ya no controlaba su vida. Cada instante, cada objeto y cada reflejo estaban diseñados para manipular su percepción. Y mientras miraba el coche estacionado bajo la tenue luz del garaje, sintió que algo lo estaba observando desde el interior, más allá de cualquier espejo, más allá de cualquier explicación racional. Su vida estaba siendo consumida lentamente por la presencia silenciosa que habitaba en aquel sedán rojo. Los días siguientes fueron un tormento constante para Daniel. Cada vez que se acercaba al coche, sentía que algo dentro de él lo estudiaba, evaluaba, incluso juzgaba. La sensación de ser observado ya no se limitaba a sombras o reflejos. Ahora parecía haber una conciencia dentro del sedán. Una tarde, mientras conducía de regreso del trabajo, Daniel notó algo en el retrovisor que lo paralizó, su propio rostro, pero con una expresión diferente, más fría y calculadora. Cada movimiento que hacía él, el reflejo lo imitaba, pero con una ligera demora y con una sonrisa que no estaba allí antes. Intentó frotarse los ojos y mirar hacia otro lado, pero la figura permanecía firme, burlona. Al llegar a casa, estacionó en el garaje y decidió revisar los registros de su cámara instalada en el coche. Mientras avanzaba el vídeo, notó algo imposible. Durante el día, él había estado solo, pero en los reflejos del parabrisas y los espejos aparecían sombras que se movían de manera autónoma. Una figura idéntica a él, con la misma ropa y postura, lo seguía a todos lados. Cada vez que Daniel miraba la grabación, sentía que el doble lo estaba observando también. La paranoia se intensificó rápidamente. Daniel dejó de dormir. Cada sonido del motor, cada crujido del asiento, cada roce del viento en los espejos se convertía en un mensaje. Él no estaba solo. Una noche, decidió hablar con un amigo de confianza sobre lo que estaba ocurriendo, pero mientras relataba los incidentes, notó que el reflejo en el espejo de su apartamento seguía sus movimientos, replicando sus gestos, burlándose de él. Cuando miró al amigo, éste no pareció notar nada extraño, aumentando su sensación de aislamiento. Los objetos dentro del coche comenzaron a cambiar de lugar de forma sistemática. Un bolígrafo, un pequeño papel doblado, las llaves, incluso la tapa del encendedor. Todo estaba desplazado de manera casi simbólica, como si alguien jugara con él. Daniel empezó a registrar cada movimiento, tratando de anticipar las modificaciones, pero era inútil.
El patrón parecía diseñado para confundirlo, para hacerlo dudar de su propia memoria. Una madrugada, mientras dormía poco y mal, escuchó un golpe en el coche, corrió hacia el garaje y encontró el parabrisas limpio, sin rastros de intrusión, pero el asiento del conductor mostraba una huella húmeda, cálida, de alguien que había estado allí recientemente. Daniel se acercó lentamente y, al mirar el espejo retrovisor, vio al doble sentado detrás del volante, mirándolo con expresión de dominio absoluto. Intentó gritar, pero su voz se apagó, ahogada por el miedo. Cuando se giró, el asiento estaba vacío nuevamente. El estrés psicológico comenzó a afectar su vida diaria. En el trabajo, su concentración se desvanecía. Cada sonido parecía provenir del coche. Cada movimiento lo vinculaba a él de alguna manera. Evitaba mirar ventanas y espejos, temiendo ver el doble replicando sus gestos, sus emociones, sus pensamientos más íntimos. Una noche, mientras limpiaba el parabrisas, Daniel notó algo grabado con un objeto afilado, palabras que no estaban antes, en letras firmes y precisas. No puedes escapar de ti mismo. El miedo se volvió obsesión. Cada pensamiento, cada acción, cada decisión estaba condicionada por la sensación de que alguien más, idéntico a él, lo observaba, controlaba y manipulaba desde el interior del coche. Daniel comenzó a dudar de su cordura. Ya no podía diferenciar entre la realidad y la percepción inducida por el sedán rojo. Los días se convirtieron en noches, y las noches en un ciclo interminable de vigilancia y terror. Cada pequeño sonido de la ciudad, cada luz que parpadeaba sobre el coche, cada sombra proyectada en el garaje, se interpretaba como una amenaza. Daniel entendió algo aterrador. El doble no era una simple ilusión, era una extensión del vehículo, una presencia capaz de manipular su mente y su percepción. Su vida había dejado de pertenecerle. Mientras la paranoia lo consumía, el coche permanecía silencioso, estacionado frente a su apartamento. Pero Daniel sabía que no estaba inactivo. Cada vez que miraba el parabrisas, cada vez que su reflejo se combinaba con las sombras del garaje, sentía la misma frase martillando su mente. No puedes escapar de ti mismo. Y así, atrapado entre la realidad y el terror psicológico que emanaba del sedán rojo, Daniel comprendió que la compra que parecía un sueño se había transformado en una prisión de la que no había salida. Daniel ya no podía distinguir entre realidad y paranoia. Cada sonido del coche, cada reflejo en el garaje o en los espejos de su apartamento se transformaba en un mensaje dirigido a él. La sensación de vigilancia constante lo había convertido en un prisionero de su propio miedo. Una noche, mientras regresaba del trabajo, encontró el coche exactamente como lo había dejado. Pero algo era distinto. Las llaves ya no estaban sobre el asiento, sino colgando del espejo retrovisor, como si alguien hubiese querido que las viera. Un escalofrío recorrió su espalda. Sentía que cada detalle del coche estaba diseñado para provocarle ansiedad, para controlarlo de manera psicológica. Decidió que era hora de investigar más a fondo. Revisó cada rincón del sedán, inspeccionando el motor, el cableado, los frenos, el sistema eléctrico. Todo estaba en perfecto estado, funcional, sin indicios de manipulación física. Sin embargo, cada vez que miraba los espejos o los reflejos de la carrocería, sentía la misma presencia, como si alguien dentro del vehículo lo observase, estudiase cada movimiento. Durante varias noches, Daniel registró todo con cámaras instaladas dentro y fuera del coche. Lo que descubrió lo paralizó. En las grabaciones se veían sombras que aparecían y desaparecían en el asiento trasero
en los espejos y sobre el capó. A veces parecía que alguien estaba sentado a su lado, replicando sus gestos, observándolo de manera intensa. En ocasiones, los reflejos mostraban a un doble idéntico a él, con la misma ropa y expresiones, pero con una mirada fría y calculadora. La paranoia de Daniel alcanzó niveles extremos. Evitaba dormir y comer con normalidad. Cada crujido del coche, cada sonido de la calle o del edificio le provocaba sobresaltos y temblores. Incluso en su trabajo, sentía la mirada del doble a través de cualquier reflejo, de las ventanas, del vidrio de su ordenador. La sensación de control invisible era absoluta. Cada pensamiento, cada acción, cada decisión estaban condicionadas por la presencia dentro del sedán. Una madrugada, mientras limpiaba el parabrisas con trapo húmedo, Daniel vio unas palabras grabadas en el vidrio antes invisibles. «Tú no puedes escapar». Sintió que su corazón se detenía por un segundo. Respiró profundo, intentando racionalizarlo, pero la frase parecía estar viva, como si la hubiera escrito alguien que conocía su mente mejor que él mismo. Cada reflejo en los espejos repetía la misma advertencia. No había escape. La situación empeoró cuando comenzó a notar cambios en los objetos de su apartamento. Fotos, libros, llaves y papeles aparecían en lugares distintos, como si alguien los hubiera manipulado. Incluso sus dispositivos electrónicos comenzaron a fallar. El teléfono sin señal, la computadora bloqueada, la televisión apagada. Todo estaba aislado, controlado. La presencia del sedán parecía extenderse más allá del garaje, infiltrándose en cada espacio que Daniel consideraba seguro. Una noche, mientras intentaba dormir, escuchó pasos suaves dentro del apartamento. Su respiración se aceleró y se levantó lentamente. No había nadie. Cada sombra parecía alargarse. Cada reflejo en las ventanas adquiría contornos extraños, como si su doble estuviera allí, observándolo desde todos los ángulos posibles. El estrés psicológico lo estaba consumiendo por completo. Daniel empezó a tener sueños recurrentes. Caminaba por la calle y veía el sedán estacionado a lo lejos. Cada vez que se acercaba, una figura idéntica a él aparecía en el asiento del conductor, mirándolo con una expresión fría y burlona. Despertaba sudando, con el corazón acelerado, sintiendo que la realidad y el sueño se habían mezclado de manera inseparable. Al final de la semana, Daniel comprendió la terrible verdad. Ya no tenía control sobre su vida. Cada instante, cada objeto, cada reflejo y cada sombra estaban destinados a manipularlo, a quebrarlo psicológicamente. La invasión silenciosa había comenzado y el sedán rojo se había convertido en el epicentro de un poder invisible y absoluto que gobernaba su existencia. Y mientras la ciudad continuaba con su rutina indiferente, Daniel permanecía atrapado. Un hombre solo frente a un coche que lo observaba, que parecía conocer cada secreto de su mente, cada miedo y cada pensamiento, listo para recordarle que nunca podría escapar. Desde la última semana, Daniel vivía en un estado constante de tensión. Cada movimiento del coche, cada sombra en su apartamento, cada crujido del garaje, era interpretado como un mensaje dirigido exclusivamente a él. La vida que conocía había desaparecido, reemplazada por un ciclo interminable de vigilancia y terror psicológico. Una noche, mientras regresaba a su apartamento, el sedán rojo estaba estacionado frente a la puerta, con las luces bajas encendidas. No recordaba haberlas dejado así. Al acercarse, escuchó un susurro proveniente del interior del vehículo. «Daniel». El corazón le dio un vuelco.
El miedo lo paralizó. Lentamente abrió la puerta del conductor y encontró el asiento vacío, pero el retrovisor reflejaba su imagen. Y otra, idéntica a él, con la misma ropa y una expresión fría y burlona. Cada gesto que hacía Daniel era imitado por el doble, pero con una precisión inquietante, como si el reflejo tuviera voluntad propia. Al entrar al apartamento, Daniel notó que los objetos habían cambiado de lugar otra vez. Los papeles, las llaves, incluso los libros, estaban organizados de forma distinta. En el suelo, frente a la ventana, encontró un sobre negro con su nombre escrito a mano. Lo abrió con manos temblorosas. Dentro había una foto. Él mismo sentado en el coche, pero esta vez la imagen mostraba un detalle imposible. El doble estaba detrás de él, observándolo con atención. La paranoia se volvió obsesión. Cada reflejo en el espejo, cada sombra proyectada por la luz de la calle, cada sonido del motor del coche, lo hacía saltar. La línea entre la realidad y la ilusión se había borrado por completo. No podía confiar en sus sentidos, no podía confiar en su memoria. Cada intento de racionalizar la situación fracasaba. Todo parecía diseñado para mantenerlo bajo control, para quebrar su mente lentamente. Una madrugada, Daniel decidió enfrentar lo que estaba ocurriendo. Se acercó al coche, abrió la puerta y se sentó detrás del volante. Todo estaba silencioso, pero sentía que no estaba solo. Cada reflejo en los espejos retrovisores mostraba a su doble observándolo, replicando cada gesto con perfección. La sensación de estar siendo controlado era absoluta. De repente, la radio del coche se encendió sola. Entre estática, una voz baja susurró: «Es hora de aceptar». Daniel comprendió que todo lo que había sucedido no era casualidad. Los paquetes, las notas, las fotografías, los objetos cambiados de lugar, los reflejos, las sombras. Todo formaba parte de un plan meticuloso para dominar su mente. Cada elemento había sido diseñado para prepararlo para este momento. Intentó levantarse, alejarse del coche, pero sus piernas no respondían. Cada paso se sentía como avanzar en arenas movedizas. Cada movimiento era observado, calculado, replicado por su doble. Sentía que su vida ya no le pertenecía. Su mente estaba atrapada en un laberinto sin salida, donde cada pensamiento y cada emoción eran monitoreados. El amanecer llegó, pero no trajo alivio. La luz de la calle, reflejada en la carrocería del sedán rojo, parecía más intensa, más amenazante. Cada reflejo en las ventanas de su apartamento mostraba la misma imagen. Su doble sentado detrás del volante, observándolo, recordándole que ya no había escapatoria. Daniel comprendió finalmente que su vida había cambiado para siempre, que cada instante, cada pensamiento y cada reflejo estaban bajo el control de aquella presencia invisible que habitaba el sedán rojo. Mientras la ciudad seguía con su rutina, Daniel permanecía atrapado, un hombre solo, vigilado por su doble, consumido por el miedo y la paranoia y encerrado en un ciclo del que nunca podría escapar. La compra que parecía un sueño se había transformado en su peor pesadilla, y el sedán rojo se convirtió en el epicentro de un poder silencioso y absoluto, capaz de dominar su mente y su realidad.